Ni siquiera podía empezar a procesar las aterradoras implicaciones de lo que esta señora me estaba diciendo, y entonces decidí cambiar de tema. «Me llamo Leroy», dije intentando sonreír. «Encantada de conocerte, Leroy. Soy Agnes y viajo con mi esposo Zachary. Celebramos nuestro 50º aniversario de bodas. Este viaje fue un regalo de nuestros hijos». «¡Guau! Felicidades a ambos». Fruncí el ceño y examiné la cabina con la mirada antes de continuar. «¿Dónde está Zachary ahora?». Agnes bajó la cabeza mientras sus ojos cansados delataban sentimientos de culpa y miedo. Salió a buscar agua embotellada. El agua del baño dejó de funcionar. Le dije que no saliera de la cabaña después del toque de queda, pero no me hizo caso. Es demasiado terco. Levantó la cabeza y me miró con ojos suplicantes. «¿Crees que está bien?». Sentí lástima por la señora, ¿y qué podía decirle? «Estoy seguro de que está bien», respondí con lo que esperaba fuera un tono de voz tranquilizador. Pero la conversación de la anciana sobre su esposo desaparecido me recordó que Rachel estaba sola en su camarote, mientras la criatura seguía merodeando por los pasillos. Agnes debió percibir la ansiedad en mi expresión y adivinó lo que pensaba. «Tú también tienes a alguien especial, ¿verdad? ¿Una chica?». Asentí afirmativamente. «Deberías ir con ella», dijo Agnes sin dudarlo. Negué con la cabeza y dije, «No puedo dejarte aquí». «Estaré bien», respondió con firmeza. «Mantendré la puerta cerrada hasta que Zachary regrese. No te preocupes por mí, tu amiga te necesita». Asentí con la cabeza mientras mi confianza regresaba lentamente y me dirigí hacia la manija de la puerta antes de que Agnes me detuviera. «Espera, Leroy, no puedes salir desarmado». Luego me pasó un grueso bastón de endrino y me lo puso en las manos. «Esto es de Zachary, pero es demasiado orgulloso para usarlo. No es gran cosa, pero es mejor que enfrentarse a esa bestia sin nada». Me conmovió verdaderamente su consideración y me sentí agradecido por todo lo que había hecho por mí en tan poco tiempo. «Gracias», respondí, «volveré pronto». Entonces abrí la puerta con cautela y asomé la cabeza. Por suerte, el hombre monstruoso no estaba a la vista, y el pasillo parecía estar despejado. Cerré la puerta de la cabaña con seguridad y caminé rápidamente por el pasillo hacia la cabaña de Rachel. Pero de repente oí un grito agudo y empecé a correr con la adrenalina a flor de piel. Al llegar a la cabaña de mi amante, encontré la puerta entreabierta y me horroricé al presenciar la escena. El hombre antes conocido como Bobby estaba dentro, dejando un rastro de sangre en la alfombra al extender la mano con furia para atrapar a su presa. Y allí estaba Rachel, separada de su monstruoso atacante junto a la cama, atacándolo desesperadamente con una maleta vacía. Me vio de pie en la puerta y gritó pidiendo ayuda. Actué por instinto, cargué hacia adelante y golpeé al atacante con fuerza en la espalda, obligándolo a caer sobre la cama. La bestia gritó, pero no se quedó quieta. Debería haberlo golpeado de nuevo, pero dudé porque aún me preguntaba si este monstruo conservaba algo de su humanidad. Pero el monstruo pronto se levantó y se giró para encararme, abalanzándose sobre mí y aplastándome contra la pared, con su rostro a escasos centímetros del mío, mientras sus ojos oscuros me fulminaban con la mirada y sus fauces ensangrentadas se abrían. Pensé que estaba perdido, pero entonces Rachel gritó y atrajo la atención del monstruo. «¡Hey!». Giró la cabeza mientras Rachel cargaba como una princesa guerrera. Atacó con su tacón de aguja, clavando la punta afilada en el ojo de la bestia y clavándosela en el cerebro. Con eso, el hombre zombificado se desplomó pesadamente en el suelo, mientras la sangre brotaba de su herida abierta. «¡Jesús!», exclamé. «¿Estás bien?». Rachel no tuvo oportunidad de responder, ya que un segundo después, la ahora familiar sirena sonó y una voz en pánico habló por el sistema de megafonía. «Es una emergencia, es una emergencia. Todos los pasajeros y la tripulación sanos deben armarse y presentarse en el comedor. Todos los niños, ancianos e inválidos permanecen en sus camarotes con las puertas cerradas». Rachel y yo nos miramos con incredulidad y compartimos un momento de silencio aterrorizado antes de que ella hablara. «Tenemos que irnos». Nos dirigimos al comedor por la escalera y descubrimos una escena infernal.
Había otros como el hombre zombificado que habíamos matado en la cabaña. Docenas de ellos, con los ojos negros y las fauces llenas de sangre y carne. Los monstruos parecían trabajar al unísono, lanzando un ataque coordinado contra los vivos. Los zombis arrasaron el comedor, volcando mesas y sillas mientras rugían con fuerza como una jauría de chacales sedientos de sangre. Los horrores se encontraron con una variopinta selección de pasajeros y tripulantes armados con porras, patas de mesa y cuchillos de pan, todos luchando desesperadamente por sus vidas. Como era de esperar, vi que la fuerza defensiva estaba liderada por el siempre firme Sanjay y su equipo de seguridad, y pronto identifiqué al de ojos desorbitados Eric entre sus filas. Pronto comenzó la batalla. Las dos fuerzas se enfrentaron en una sangrienta escaramuza en pleno centro de la sala, y la escena se convirtió en una anarquía salvaje. Ya había visto violencia en la cubierta superior, pero esto era diferente. Ambos bandos intentaban matarse mutuamente. Los zombis atacaban las gargantas de sus víctimas, mientras que los vivos les destrozaban la cabeza a sus enemigos con armas improvisadas. Rachel y yo pronto nos unimos a la lucha, pues nuestros instintos de supervivencia se activaron. El primer zombie al que me enfrenté me resultaba familiar, Celicia Henderson. La encontré masticando con avidez la garganta abierta de una joven limpiadora, aunque levantó la vista cuando me acerqué a su zona de aniquilación. Su belleza artificial había desaparecido por completo, reemplazada por unos ojos negros sin alma y una boca llena de carne ensangrentada. No sé cómo salió del calabozo, pero de alguna manera parecía apropiado que la historia del amotinado terminara aquí. Se levantó para recibirme, gritando como una banshee furiosa mientras se preparaba para atacar. Pero yo fui más rápido, golpeando su cabeza con el bastón de madera una y otra vez, sin parar hasta que le aplasté el cráneo y esparcí su cerebro por la alfombra. Me detuve brevemente para contemplar la escena sangrienta antes de reincorporarme a la frenética batalla y luchar contra el siguiente zombie. El resto de la noche transcurrió en un sangriento borrón, mientras luchábamos brutales batallas por toda la nave contra las hordas de zombies. Ninguno de nosotros entendía por qué ocurría esto, ni qué maldad se había apoderado de quienes luchábamos. Solo sabíamos que nos matarían si no los matábamos primero, así que no había otra opción. La lucha continuó hasta el amanecer, cuando finalmente matamos al último de los monstruos. Irónicamente, Rachel, Eric y yo sobrevivimos a la pelea, aunque muchos otros no. Apenas tuvimos tiempo de lavarnos la sangre de la ropa y llenarnos la barriga cuando Eric nos llamó a Rachel y a mí para que nos reuniéramos con él abajo. Para entonces, mi amigo parecía una sombra de lo que era, con la expresión demacrada y los ojos llenos de dolor y pena, como si hubieran visto demasiada maldad. Nos confundió a ambos al no acercarse a la mesa con una bebida alcohólica, sino con un frasco de vidrio sellado que contenía una pequeña babosa negra que se arrastraba por dentro. ¿Has visto uno de estos antes?, preguntó en un tono casi acusador. Sí, respondí nervioso al recordar la babosa que había aplastado con mi bota la noche anterior. Maté una. «Qué listo», dijo Eric asintiendo. «Qué lástima que no consiguieras unos cuantos más. Cientos de estos pequeños bastardos llevan días trepando por el casco, subiendo lentamente a bordo. La tripulación los tiró por la borda al verlos, pero teníamos mucho que hacer estos últimos días, y nadie pensó que estas pequeñas babosas fueran una amenaza». «Espera», interrumpió Rachel. «¿Estás diciendo que estas cosas son responsables de lo que pasó anoche?» «Bingo», respondió Eric. «Esa es la teoría, al menos». Cogió el frasco y observó la babosa que se deslizaba con una mezcla de curiosidad y asco. «El médico del barco dice que son parásitos. Entran en nuestros cuerpos por la boca, el oído o la fosa nasal mientras dormimos y se adhieren al cerebro, utilizando de alguna manera la estimulación eléctrica para controlar el cuerpo. Parece que la mayoría de sus huéspedes murieron durante el proceso, pero otros se transformaron en zombies sedientos de sangre que fueron vistos y se lanzaron a una matanza masiva». «¡Dios mío!», exclamé en estado de shock. «Lo sé», respondió Eric solemnemente.
Hay tanto que no sabemos sobre este mundo y las criaturas que lo habitan. ¿Cuántos murieron?, preguntó Rachel de repente. Eric rompió el contacto visual y suspiró profundamente antes de responder. No tenemos una cifra exacta, pero calculamos que al menos la mitad de la tripulación del barco murió anoche. Me quedé boquiabierto y la cabeza me daba vueltas al comprender la magnitud del horror. Hice un cálculo aproximado antes de murmurar. 800 almas. Al menos, confirmó Eric. Y eso sin contar los suicidios. Muchos perdieron a seres queridos durante el asalto y la gente está perdiendo la esperanza. Algunos han tomado pastillas o se han puesto un cinturón y otros simplemente se han tirado al mar. En ese momento pensé en Agnes, la bondadosa anciana que me había salvado la vida la noche anterior. Le pregunté a Eric por su bienestar, solo para que me dijera que tanto Agnes como su esposo Zachary habían muerto esa noche. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago y sentí una inmensa culpa. Rachel y yo estábamos casi destrozadas por las últimas revelaciones de Eric, pero él aún no había terminado. Todavía queda trabajo por hacer, dijo Eric con tristeza. Disculpen la pregunta, pero los necesitamos para un trabajo horrible. Toda la tripulación y los pasajeros supervivientes, sanos y salvos, recibieron 2 desagradables tareas tras la masacre zombie. Rachel fue asignada al equipo de limpieza, con la responsabilidad de inspeccionar meticulosamente la nave de arriba a abajo y destruir todas las babosas parásitas que encontraran. Mientras tanto, Eric y yo trabajábamos bajo la atenta mirada de Sanjay, mientras recogíamos todos los cuerpos de la masacre de la noche anterior y los arrastrábamos uno por uno a la cubierta superior. Manteníamos la dignidad de los fallecidos en la medida de lo posible, usando sábanas sobrantes de la lavandería para envolverlos como momias. Fue un trabajo horrible que casi me destroza al descubrir cadáveres por todo el barco, muchos con heridas horribles y todos muertos de dolor y miedo. Los niños muertos fueron lo peor. No quiero ni pensar en ellos. Tras varias horas de trabajo agotador, habíamos reunido los cientos de cadáveres en la cubierta superior, a estribor, pero el trabajo aún no había terminado. No podíamos almacenar los cuerpos, ¿comprenden?, ni dejarlos pudrirse en cubierta. Así que solo nos quedaba una opción: enterrarlos en el mar. No parecía correcto, ya que no les estábamos dando a los difuntos la dignidad y el respeto que merecían. No había nadie que hablara por ellos, y la eliminación de los cuerpos era solo eso. Una tarea lúgubre pero necesaria. Pero lo peor estaba por venir. No tardó mucho en regresar el monstruo marino cocodrilo, el depredador que había devorado a nuestro capitán y había estado acechando nuestro barco durante los últimos días. Y ahora, el monstruo recibía su recompensa por su persistencia, devorando con avidez los cuerpos que arrojábamos por la borda. Naturalmente, este nuevo horror causó gran conmoción entre el equipo de trabajo, y la eliminación de cadáveres se detuvo temporalmente. Pero Sanjay se mantuvo implacable, marchando por la cubierta y gritando sus órdenes como un sargento de instrucción decidido. «Sigue, sigue. Tenemos que lograrlo». A regañadientes, continuamos con la vil faena, intentando ignorar los sonidos del depredador mordiendo la carne mientras el agua azul se tornaba roja. El cocodrilo gigante disfrutó de su frenesí alimenticio solo por un corto tiempo, antes de que un depredador aún más grande invadiera su territorio. Un miembro del equipo gritó de pánico y emoción mientras señalaba el horizonte. Todos nos giramos para presenciar un nuevo horror, una enorme aleta cortando las olas. Pronto, el leviatán emergió y observamos al que sin duda era el depredador alfa de este mar infernal. Lo que vimos fue un tiburón monstruoso, una máquina de matar con enormes mandíbulas repletas de hileras de dientes enormes. El monstruo debía de medir entre 18 y 21 metros de largo, y su enorme cuerpo podría pesar hasta 100 toneladas métricas. Me recordó a un megalodón, el enorme tiburón que cazaba en los océanos prehistóricos de nuestra versión de la Tierra. Esta especie se extinguió en nuestro mundo hace millones de años, pero aparentemente no aquí. Todos los hombres y mujeres en cubierta estaban paralizados por el horror
mientras observábamos al monstruo aproximándose rápidamente a nuestro barco, cortando las olas y abriendo sus enormes mandíbulas al saborear la sangre en el agua. El reptil chasqueó las mandíbulas con fuerza y por un momento pensé que los dos monstruos se enfrentarían. Pero el cocodrilo de 12 metros no era rival para el tiburón de 22 metros, así que se retiró rápidamente, dejando la zona de ataque al megalodón. La bestia se acercó, y su enorme armazón golpeó el costado de nuestro barco, haciendo que el impacto temblara. La gente empezó a gritar de pánico antes de que Sanjay volviera a tomar el control. El pez no es lo suficientemente grande como para amenazar al barco. Seguimos adelante. Eric y yo intercambiamos una mirada, notando el horror en nuestros ojos. Este acto seguramente disminuiría aún más nuestra humanidad. Pero, después de todo lo que ya habíamos visto y hecho, solo una cosa parecía importar ahora: sobrevivir. Así que cumplimos con nuestra espantosa tarea: arrojar más cuerpos por la borda para que el monstruoso tiburón se diera un festín. Finalmente, el megalodón se hartó y abandonó la escena, solo para que el cocodrilo regresara y continuara su festín. Y, cuando el reptil terminó, los cuerpos restantes fueron retomados por carroñeros más pequeños. Fue una escena horrorosa, y para cuando terminamos, habíamos dejado un rastro de sangre a nuestro paso a lo largo de kilómetros de océano. Sentí náuseas al terminar el trabajo y solo quería alejarme de la cubierta ensangrentada y limpiarme el hedor a muerte. Sin embargo, Eric me detuvo, poniéndome una mano firme en el hombro que aparté de inmediato. «Déjame en paz, maldita sea», grité enojado. Sin embargo, mi amigo no se desanimó. «Hemos pasado por un infierno, amigo mío, pero por fin tengo buenas noticias y quería compartirlas contigo primero». Me giré para mirar a mi amigo con asombro y estaba listo para golpearlo si estaba bromeando, pero la expresión en su rostro era mortalmente seria. «¿Qué quieres decir?», pregunté mientras sentía curiosidad. «Una señal de radio», respondió Eric. «La captamos hace unas horas y hemos triangulado la fuente. En breve cambiaremos de rumbo y nos dirigiremos al suroeste hacia ese lugar. Llega justo a tiempo, la verdad, porque nuestras reservas de combustible se están agotando». Sentí un torrente de emociones en ese momento, pero la más poderosa de todas fue la esperanza. «No lo puedo creer», exclamé con emoción. «¿Sabes quién nos llama?» «No», confirmó Eric. «Es una transmisión unidireccional con un mensaje en bucle continuo. Todo bastante misterioso, pero pronto descubriremos la verdad». Sonreí tontamente y ansiaba contárselo a Rachel. Ingenuamente, pensé que nuestra pesadilla casi había terminado, pero claro, no fue tan fácil. La isla. La última parte de mi relato comienza con un grupo de 8 personas que subió a bordo de uno de los botes salvavidas del Mystery of Seas y emprendió el viaje a tierra. Eric, Rachel y yo formábamos parte de este pequeño grupo de exploración, al igual que Sanjay, jefe de seguridad. Otros 2 guardias de seguridad, llamados Marcus y Carlo, el Dr. Marshall, médico del barco, y un pasajero con formación como paramédico llamado Andrea. Habíamos llegado a la isla varias horas antes, pero descubrimos que no había dónde atracar para nuestro gran crucero. Cabría esperar escenas de júbilo a bordo al avistar tierra, pero en cambio, la escena fue notablemente apagada. Ya habíamos perdido mucho y presenciado horrores, por no hablar de falsos amaneceres. Y la isla misma tenía una presencia amenazante en el horizonte. El sol abrasador brillaba sobre una isla de playas blancas y limpias y vegetación tropical. Podría haber parecido un paraíso en otras circunstancias, pero ahora todos anhelábamos la seguridad de la civilización, y aquí no parecía haber señales de ello. En el centro de la isla se encontraba lo que esperábamos que fuera un volcán inactivo, que se alzaba sobre la costa y dominaba el horizonte. Al acercarnos, era difícil determinar el tamaño real de la isla, pero era evidente que era considerable y mucho más que una simple mota en el océano. La isla estaba rodeada de arrecifes de coral, así que tuvimos que fondear el barco en una gran bahía frente a la costa mientras un grupo de voluntarios desembarcaba. Nuestra tarea consistía en descubrir la fuente de la señal de radio y averiguar si había alguien en la isla que pudiera ayudarnos.
El ambiente a bordo del bote salvavidas era tenso durante el corto trayecto y apenas intercambiábamos una palabra. Intenté mirar a Rachel a los ojos, pero ella me dio la espalda. Habíamos discutido esa mañana por la expedición. No quería que se uniera al grupo de exploración y habría preferido que se quedara en el barco, pero Rachel se molestó, dado lo mucho que ya había luchado por sobrevivir. Entendía la postura de mi amante, pero la verdad era que no quería arriesgarme a perderla. Pero el silencio sombrío en el bote salvavidas se convirtió en una profunda sorpresa mientras navegábamos por el arrecife de coral y presenciábamos lo que yacía bajo las cristalinas aguas azules. Lo que vimos fueron naufragios, barcos hundidos de diversas descripciones y épocas, desde barcos de pesca de arrastre hasta yates, e incluso lo que parecían los restos oxidados de un submarino alemán de una de las guerras mundiales. Todos estos restos yacían en la bahía, a tiro de piedra de la costa, y claramente no éramos los primeros en llegar a esta misteriosa isla. Supongo que deberíamos haber considerado las implicaciones de este extraordinario descubrimiento antes de continuar, pero en lugar de eso, seguimos navegando hasta llegar a la orilla y desembarcamos en la arena blanca. Algo extraño notamos en cuanto pisamos tierra firme, con el sol abrasador azotándonos la cabeza mientras mirábamos los árboles que teníamos delante. Tuve la clara e inquietante sensación de que nos observaban, y así fue. Oímos un zumbido y nos agachamos cuando un proyectil pasó justo sobre nuestras cabezas. Me giré y vi una flecha impactando en el costado de nuestro bote salvavidas, incrustándose en el casco metálico. «¡Qué demonios!», exclamó Eric. Sanjay y sus hombres reaccionaron por instinto, sacando las pistolas de bengalas y las pistolas taser que llevaban como armas. Pero un segundo después, se oyó un disparo que rompió el silencio y nos dejó a todos paralizados. Pronto, nuestros atacantes emergieron de la maleza y se dirigieron a la arena caliente con las armas desenvainadas y apuntándonos amenazadoramente. La banda que emergió del bosque era un grupo extraño de observar. Eran una docena. Todos hombres de diversas razas, vestidos con ropas harapientas y rasgadas. La mayoría parecía estar en un estado lamentable, desnutridos y demacrados, con la piel cubierta de picaduras de insectos y llagas feas. Todos iban armados en distintos grados. La mayoría llevaba lo que parecían arcos y flechas caseros, pero otros empuñaban armas de fuego antiguas, rifles de cerrojo y robustos revólveres. Y todos tenían una característica en común, una mirada de violenta desesperación y hambre en sus ojos. De alguna manera, podía decir que estos hombres habían matado antes y lo volverían a hacer si tuvieran una excusa. Uno de ellos salió de la fila y nos gritó una orden en un inglés con acento. «Suelten las armas o dispararemos». El inflexible Sanjay se mostró reacio, pero debió de darse cuenta de que no teníamos ninguna posibilidad contra oponentes con armas de fuego. Hizo el gesto y todas nuestras armas fueron arrojadas a la arena. El hombre que había dado la orden se adelantó para recibirnos, con la pistola en el cinturón, mientras sus hombres seguían apuntándonos. Llevaba la camisa abierta y una barba larga y desaliñada. Parecía estar mejor alimentado que los demás, pero solo un poco mejor, y cuando sonrió, vimos que tenía los dientes amarillos y podridos. «Saludos, visitantes», exclamó con dramatismo. «Bienvenidos a nuestro pequeño paraíso. Me llamo Sebastián y soy el líder de nuestra comunidad». Nos quedamos sin palabras después de escuchar las extrañas palabras de Sebastián, y fue Sanjay quien tuvo que responder en nombre del grupo. «¿Qué significa esto? ¿Por qué nos amenazas así?» «Esta es nuestra isla y ustedes son intrusos», respondió Sebastián con firmeza. «Tenemos derecho a defender nuestras costas». «No vinimos aquí como invasores», replicó Sanjay. «Estamos perdidos y buscamos ayuda». Sebastián rió a carcajadas antes de responder. «Amigo mío, no tenemos nada que ofrecerte». Sanjay negó con la cabeza, frustrado. «Entonces, ¿qué quieres de nosotros?» La cruel sonrisa de Sebastián se ensanchó al revelar la cruda verdad. Vimos su barco entrando en la bahía. Menudo barco. Hacía mucho que no veíamos un barco tan impresionante llegar a nuestras costas.
Todos adivinamos inmediatamente sus intenciones. «El barco no te servirá de nada», dijo Sanjay. «Casi nos quedamos sin combustible. No podrás escapar». Sebastián volvió a reír. «Amigo mío, no hay escapatoria de este lugar. Lo aceptamos hace mucho tiempo. Nuestro objetivo es vaciar tu barco de todo lo que podamos. Tus suministros y equipo mantendrán a mi gente con vida, al menos por un tiempo». Sanjay negó con la cabeza, desafiante. «Malditos piratas. La tripulación no los deja subir a bordo. He dado órdenes estrictas». «Oh, creo que sí, amigo mío. Los tenemos a los 8 y los mataremos uno por uno hasta que se rindan. De una forma u otra, conseguiré lo que necesito para mi gente». Sebastián hizo un gesto a sus hombres para que avanzaran y nos ordenó que bajáramos a la arena, y al poco tiempo nos habían tomado como prisioneros. Nuestro grupo fue conducido a la fuerza, a punta de pistola, fuera de la playa y pasando los árboles, donde llegamos a un sendero de barro y pronto llegamos a un claro. Allí se encontraba el campamento pirata, un extraño y destartalado conjunto de chozas y estructuras de bambú, construidas con los restos recuperados de barcos y embarcaciones. En el centro del campamento había una antena de radio improvisada que debía de ser la fuente de la señal que habíamos recibido. Se me encogió el corazón al darme cuenta de que nos habían tendido una trampa. Había muchas otras personas viviendo en el pequeño asentamiento, incluyendo mujeres y niños. Estos salieron a vernos con una mezcla de asombro y sospecha en sus jóvenes ojos, considerándonos visitantes extraterrestres de otro mundo. Mientras nos conducían por el campamento, me preguntaba cómo había llegado toda esa gente allí. ¿Se habrían quedado varados y abandonados como nosotros? ¿Habían nacido aquí los niños? De ser así, significaba que sus padres o abuelos habían vivido en la isla durante generaciones. ¿Cómo era posible? Sin embargo, no tuve tiempo de reflexionar sobre estas preguntas, ya que nos condujeron fuera del campamento hacia un pequeño puerto natural al otro lado. Allí, los piratas tenían amarrados varios botes pequeños, un par de botes de remos y una embarcación más grande que parecía un pesquero de arrastre reconvertido. Me preocupó ver una ametralladora pesada fijada en la popa del bote, un arma presumiblemente rescatada en algún momento de un buque o avión de guerra varado. Sebastián gritó órdenes a sus hombres y dividió a nuestro grupo en dos. El médico, los guardias de seguridad y Andrea fueron obligados a subir a bordo del arrastrero, mientras que al resto nos mantuvieron en tierra bajo vigilancia armada. El líder pirata le lanzó una mirada dura a Sanjay mientras le explicaba sus intenciones. «Es su líder. Manténlo aquí con los demás. Mataremos a los 4 primeros y arrojaremos sus cuerpos al mar. Si siguen firmes, volveremos por los otros 4». Sentí un escalofrío al darme cuenta de que nuestras posibilidades de sobrevivir parecían muy escasas. Eric y Rachel seguramente compartían mis sentimientos de impotencia y desesperación, pero la expresión en el rostro de Sanjay era de furia apenas contenida mientras miraba fijamente a Sebastián. Aún así, el líder pirata se fue con sus 4 rehenes condenados, y solo pudimos observar con horror e impotencia cómo los 3 botes zarpaban, dejándonos en la playa con los hombres encargados de custodiarnos. Nos ordenaron a los 4 sentarnos sobre un tronco volcado en la playa mientras los 4 guardias nos vigilaban. No estábamos atados ni sujetos, y pronto tuve la impresión de que nuestros guardias no eran precisamente profesionales. 2 de ellos llevaban armas, uno con un rifle y el otro con un revólver. Los otros 2 iban armados con machetes. Uno de ellos parecía apartado del resto, sentado a un lado, agarrando torpemente su espada y evitando nuestra mirada. Los otros 3 piratas comenzaron a rebuscar entre las mochilas que habíamos traído a la orilla. Uno de ellos chilló de alegría al encontrar una botella de whisky de Malta en la mochila de Eric. Sanjay le lanzó a Eric una mirada acusadora, pero pronto los hombres se pasaron la botella, bebiendo en abundancia y emborrachándose rápidamente. Con los guardias distraídos, Sanjay aprovechó la oportunidad para susurrarnos instrucciones al oído. «Estos cabrones nos van a matar. Tenemos que actuar ahora, mientras aún haya una oportunidad. A mi señal, atacamos». De repente, experimenté una oleada de miedo, pero también una gran adrenalina.
Sanjay tenía razón, por supuesto. Era ahora o nunca. En un instante, los 4 cargamos hacia adelante, cada uno saltando sobre el guardia más cercano. Sanjay forcejeó con el hombre que empuñaba el rifle mientras Eric agarraba un machete abandonado y apuñalaba a un guardia borracho con brutal eficacia. Mientras tanto, Rachel se acercó al cuarto guardia, quien parecía reacio a luchar, retrocediendo mientras sostenía su machete con mano temblorosa. Luché desesperadamente con un joven pirata astuto que blandía un revólver, intentando quitárselo, pero el bastardo me venció, dándome una fuerte patada y derribándome en la arena. Aún sostenía el arma y esperaba que me disparara, pero en lugar de eso, se giró y apuntó a Sanjay, quien estaba a punto de destrozarle la cabeza a su guardia con la culata de un rifle. Le disparó al agente de seguridad indio por la espalda, haciéndole gritar de dolor. Un momento después, Eric llegó y me atacó con su machete, cortándome la guardia y obligándolo a soltar el arma. Actué con rapidez, agarré el revólver y le disparé al guardia herido en el pecho, matándolo al instante. Luego, apunté con el arma al cuarto y último guardia, pero al instante soltó su espada y levantó las manos gritando: «Por favor, no me disparen. No soy uno de ellos. No me maten». La corta pero sangrienta batalla terminó y todos corrimos al lado del herido Sanjay, levantándolo y apoyando su cuerpo roto contra el tronco volcado. «Vamos a conseguirte ayuda», dijo Rachel. «No», respondió Sanjay con firmeza, mientras luchaba por superar el dolor. «No hay tiempo. No puedo seguir, pero puedo cubrir tu huida. Los demás en el campamento habrán oído los disparos. No tienes mucho tiempo. Lleva todo lo que puedas, comida, agua, armas, y retírate a la selva». Hizo una pausa y señaló con la cabeza al último guardia superviviente. «Llévenselo. Podría serles útil». El guardia reaccionó con terror ante la sugerencia. «No, no podemos adentrarnos. No es seguro. Por favor, no soy uno de ellos. Lo lograron. Me llamo Diego y soy de Cayo Hueso. Mi yate quedó varado aquí hace 2 años». Todos miramos al hombre con perplejidad, pero Sanjay intervino rápidamente. «No hay tiempo para esto. Debes irte ya». Con cierta dificultad, levantó y cargó el rifle, apuntándolo hacia el sendero que conducía de vuelta al campamento. Hicimos lo que le ordenaron, agarrando frenéticamente todo lo que pudimos antes de correr hacia los árboles, yo cubriendo a Diego con el arma mientras avanzábamos. Nos abrimos paso entre la espesa vegetación, antes de descubrir un antiguo sendero que se adentraba en la selva, atentos en todo momento a los sonidos de la batalla en la playa. De repente, oímos disparos. Los agudos disparos de los rifles y los suaves estallidos de las pistolas y los revólveres. Pero al poco rato, todo quedó en silencio. Esperábamos que los piratas nos persiguieran, pero no lo hicieron. Habíamos escapado de un peligro, pero no teníamos ni idea de a dónde ir. El sendero de la jungla nos llevó a un terreno más elevado y, desde lo alto de una pequeña colina, obtuvimos una buena vista de la bahía y presenciamos la batalla por el control del misterio de los mares. Los barcos piratas se habían acercado al enorme crucero y pudimos ver sangre en el agua, lo que sin duda confirmaba que nuestros compañeros rehenes habían sido ejecutados por los hombres de Sebastián. Pero la tripulación del barco no se había rendido, sino que utilizó un cañón de agua para defenderse de los atacantes. Los botes de remos más pequeños eran vulnerables. Uno volcó por el diluvio, obligando a sus pasajeros a nadar frenéticamente hacia la orilla. El segundo bote se retiró, pero el pesquero de arrastre se mantuvo fuera del alcance del cañón de agua, utilizando la ametralladora fijada a su cubierta para acribillar nuestro barco a balazos. Vi a un tripulante ser alcanzado, su cuerpo caer por la borda y hundirse en las aguas cristalinas. Para nuestro horror, solo pudimos observar cómo la tripulación levaba el ancla y arrancaba los motores, comenzando a zarpar de vuelta mar adentro. «¡Malditos lunáticos!», exclamó Eric consternado. «¿En qué demonios están pensando? A la nave le queda combustible para un día como mucho. Se van a morir de hambre ahí fuera». Rachel y yo nos quedamos sin palabras, observando con silenciosa tristeza cómo nuestro barco partía hacia un destino incierto.
Pero no nos detuvimos mucho en la triste visión. En cambio, seguimos el sendero hacia la selva. El camino fue duro, pues nos abríamos paso entre la maleza con machetes y luchábamos bajo la constante picadura de insectos y la humedad sofocante. Mientras tanto, Eric intentaba obtener más información de nuestro cautivo Diego. ¿A dónde conduce este camino?, preguntó mi amigo. No lo sé con seguridad, respondió Diego. Como dije, me dijeron que nunca me alejara del campamento. Oía a algunos hablar de otra playa al oeste de la isla. Dicen que hay un embarcadero y un viejo barco. ¿Cuánto llevas con estos piratas? 2 años. ¿Qué nos puedes contar de ellos?, insistió Eric. Todos quedaron abandonados aquí en algún momento, respondió Diego con cansancio. O eso, o lo estuvieron sus descendientes. Aquí ha nacido y muerto gente sin salir jamás de la isla. ¿Y originalmente todos vinieron de nuestro mundo?, preguntó Eric. Diego se encogió de hombros. Esa es la cuestión. Todos venimos de otro lugar, pero no del mismo mundo. Desde mi punto de vista, hay múltiples versiones de la Tierra, pero todas están de alguna manera vinculadas a este mundo. Alguien o algo nos ha arrastrado a todos a este maldito lugar. Las palabras de Diego quedaron flotando en el aire mientras todos considerábamos las aterradoras implicaciones de su extraordinaria teoría. No sabía si creerle o no, pero en cierto sentido no importaba, porque nuestra única prioridad era escapar y sobrevivir. En algún momento de la tarde, Rachel gritó de dolor. Me giré preocupado y vi a mi amante dándole una palmada en el cuello. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, respondió ella. Solo fue una picadura de mosquito. Nada de qué preocuparse. Tomé la palabra de Rachel y continuamos sin darme cuenta de la importancia de lo que acababa de ocurrir. Ya anochecía cuando hicimos nuestro siguiente descubrimiento asombroso y escalofriante. Mientras nos abríamos paso entre la vegetación, llegamos de repente a un claro y nos asombró encontrar estructuras de piedra, antiguas, erosionadas y cubiertas de enredaderas, a medida que la selva se extendía lentamente, pero aún en pie. Caminamos por las ruinas asombrados, maravillados por cada vista. La mayoría de los edificios se estaban derrumbando, pero en el centro de la pequeña ciudad perdida se alzaba una pirámide de estilo maya, con una cima plana y escalones que ascendían hacia el exterior. La pirámide medía unos 18 metros de altura y se mantenía prácticamente intacta, habiendo sobrevivido hasta entonces a la invasión de la selva y permaneciendo como un monumento perdurable a la civilización antigua que la construyó. Caminamos lentamente alrededor de la estructura, asombrados por nuestro descubrimiento y las implicaciones de su existencia. ¿Sabías esto?, preguntó Eric a Diego. Había oído rumores, pero nunca los creí, respondió nervioso. Es increíble, añadí. ¿Qué antigüedad crees que tienen las ruinas? Es difícil decirlo, respondió Eric. Siglos, quizá milenios. Está claro que quienes construyeron este asentamiento desaparecieron hace mucho tiempo. Me pregunto qué les pasó, murmuré, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Fue Rachel quien habló a continuación, gritándonos desde el otro lado de la pirámide. Chicos, he encontrado la manera de entrar. Me resistía a entrar en la antigua estructura por varias razones, pero Rachel y Eric estaban deseando explorar el interior, así que sentí que debía seguirlos. Diego, sin embargo, se negó, negando con la cabeza vigorosamente y permaneciendo afuera. Consideré brevemente si sería prudente dejar a nuestro prisionero sin vigilancia, pero parecía que ya no importaba si escapaba. Entramos en los estrechos y oscuros pasillos, iluminados por una linterna de pilas que llevaba Rachel. Fue dentro de la antigua pirámide donde descubrimos otra pista sobre la misteriosa historia de este mundo. «Miren», dijo Rachel emocionada, mientras iluminaba con su linterna las antiguas pinturas que adornaban las paredes y narraban la historia de este asentamiento perdido. Seguimos las imágenes, examinándolas detenidamente una por una. La primera mostraba antiguos veleros en un mar embravecido, azotados por una poderosa ola similar a la que había azotado nuestro crucero aquella fatídica noche. Luego, los barcos cruzaron un mar lleno de monstruos como los que habíamos encontrado. Enormes tiburones, cocodrilos gigantes y lo que parecía un enorme pulpo o kraken.
cuyos poderosos tentáculos envolvieron a uno de los barcos y lo arrastraron hacia las profundidades. Pasamos a una imagen de los barcos supervivientes atracando en la costa y de los colonos explorando una playa de arena blanca prístina. La situación parecía mejorar para estos pueblos antiguos, ya que las siguientes imágenes mostraban la construcción de su ciudad y templo, con enormes piedras extraídas de la ladera de la montaña y ensambladas, mientras los colonos cazaban en la selva y establecían granjas. Pero su historia finalmente dio un giro más oscuro. Nos quedamos sin aliento al ver una imagen que representaba un sacrificio humano, con un niño apuñalado hasta la muerte en la cima de esta misma pirámide. La siguiente imagen fue aún más escalofriante. Mostraba a una mujer desnuda, atada a una estaca en el borde de la selva, mientras una especie de bestia monstruosa la observaba desde detrás de la oscura línea de árboles, con solo su fría mirada depredadora visible tras la espesa vegetación tropical. Esta fue la última imagen en la pared, y no había ninguna indicación de lo que finalmente le había sucedido a esta antigua civilización o cómo encontraron su fin. Nos quedamos en silencio contemplando un rato antes de que un terrible sonido nos devolviera a la realidad. Oímos un rugido potente y espeluznante desde fuera de la pirámide, seguido de cerca por un grito de puro terror. Rápidamente salimos corriendo de la pirámide y regresamos al claro, empuñando nuestras escasas armas mientras nos preparábamos para enfrentarnos a este nuevo horror. Allí vimos a Diego, todavía gritando y ahora cubierto de sangre. Yacía en el suelo al borde de la selva, con los ojos llenos de miedo mientras gritaba desesperadamente pidiendo ayuda. Pero un segundo después, algo se lo llevó más allá de los árboles y arrastró su cuerpo hacia la maleza. Nos quedamos allí, impotentes, observando el tumulto tras los arbustos mientras Diego era destrozado. Aún no habíamos visto a la bestia que lo había apresado, pero después de que Diego se callara, vimos un ojo enorme que nos miraba fijamente desde la oscuridad. Un ojo frío, reptiliano y asesino, enfocado en nosotros, su próxima presa. Instintivamente, apunté el revólver y disparé un solo tiro entre los arbustos, lo que provocó que la bestia se retirara temporalmente. Pero un momento después, el monstruo rugió furioso. ¡Corran!, grité, y los tres salimos disparados en dirección contraria, adentrándonos cada vez más en la jungla mientras la bestia nos perseguía. No sé cómo sobrevivimos a la noche. Los tres corrimos adentrándonos en el bosque hasta que estuvimos a punto de caer de puro agotamiento. Llegamos a la base del volcán y encontramos una cueva donde nos refugiamos. Desde nuestro escondite, oímos al depredador abriéndose paso a través de la selva, rugiendo de frustración mientras nos buscaba. Al amanecer, el estruendo del monstruo arrasador se apagó y nos sentimos lo suficientemente seguros como para salir de la cueva y retomar el sendero hacia la costa. Eric llegó a su límite esa tarde. Supongo que debería haber visto las señales. Mirando hacia atrás, creo que mi amigo estaba al borde y quizás era solo cuestión de tiempo antes de que cayera. Todos estábamos asustados, exhaustos, hambrientos y desesperanzados. Pero Eric había agravado sus problemas al seguir bebiendo, tras haber liberado su botella de whisky de los piratas muertos. Se derrumbaba cada vez que se le acababa la bebida. Noté las miradas duras que nos dirigió a Rachel y a mí durante todo el día mientras la tensión aumentaba lentamente, hasta que de repente explotó en un ataque de ira paranoica. ¿Crees que no lo veo? ¿Crees que no los veo, tortolitos, susurrándose al oído? Sé lo que están tramando. ¿De qué carajo estás hablando?, respondí. Dejaste morir a Sanjay. Dejaste morir a Diego. Ahora pretendes hacerme lo mismo. Tengo un hijo en casa. ¿Lo olvidaste? Tienes que saber que haré todo lo posible para recuperarlo. Rachel intervino en ese momento, acercándose y hablando con calma en un intento de calmar la situación. Escucha, Eric. Sé que estás molesto, pero estamos todos juntos en esto. No reaccionó bien, así que extendió la mano para agarrar a Rachel y le puso el machete en la garganta. Sentí un pánico intenso mientras desenfundaba mi revólver y le apuntaba a la cabeza. «Suéltala», exigí con fiereza. «No voy a morir aquí», replicó Eric, con los ojos inyectados en sangre llenos de locura.
Rachel pateó de repente, escapándose del agarre de Eric, pero provocando aún más su ira. Levantó su espada y se preparó para atacar. Sin pensarlo, apreté el gatillo y, una fracción de segundo después, la cabeza de Eric explotó en vísceras sangrientas. Su cerebro se desparramó mientras su cuerpo inerte se desplomaba en el suelo. Mi mano todavía temblaba mientras miraba el cadáver sin vida de mi amigo y me di cuenta de que había descendido aún más en el camino del salvajismo. Estábamos a tiro de piedra de la playa cuando Rachel se desplomó. Podía oír el romper de las olas y oler el aire salado, y por un breve instante dejé que la esperanza me inundara el corazón. Pero entonces la vi caer. Corrí al lado de mi amada cuando sus piernas cedieron y la abracé. Le toqué la frente y descubrí que ardía de fiebre, y la picadura de mosquito en su cuello se había hinchado hasta el tamaño de una pelota de golf. «¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo?», pregunté suavemente. Rachel sonrió levemente antes de responder débilmente. «No quería aumentar tus preocupaciones». Tuve que cargar su cuerpo el resto del camino hasta la playa. Había perdido tanto peso que fue fácil hacerlo. Al llegar a la orilla, la deposité con cuidado en la arena y exploré el lugar. Como Diego me había prometido, había un embarcadero, pero estaba podrido y cayéndose a pedazos. Y luego estaba el bote en el que planeábamos escapar. Lo encontré hecho pedazos contra las rocas, sin posibilidad de reparación. Se me encogió el corazón al darme cuenta de que habíamos llegado al final del camino y no había otro lugar a donde ir. Regresé con Rachel, intentando consolarla y ocultarle la terrible verdad, pero creo que ya lo sabía. Está muy débil ahora. No sé si tuvo una reacción alérgica a la picadura o si contrajo una enfermedad tropical. Supongo que da igual porque no tengo cómo ayudarla, y lo único que puedo hacer es darle agua y estar a su lado. Compartimos un momento mientras veíamos la puesta de sol sobre el océano, y ella me susurró al oído: «Es tan hermoso, ¿verdad? A pesar de todo lo que ha pasado, sigo feliz de haberte conocido, Leroy. Me has hecho muy feliz». Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras la abrazaba fuerte. Y esto me pone al día mientras termino el relato que empecé a garabatear en mi diario hace días. Arrancaré las páginas, las guardaré en la botella de whisky vacía de Eric y la lanzaré al mar. Este es mi última Ave María, mi último intento. Rachel se está debilitando a medida que la enfermedad la va contagiando y el monstruo nos ha seguido la pista. Puedo oírlo acechándonos por la selva, esperando a que la oscuridad nos cubra para atacar. No lo he descubierto todo sobre este mundo infernal en el que estamos atrapados, pero tengo mis teorías. No puedo asegurar qué pasará con este mensaje en una botella, pero creo que hay 3 posibilidades. El primer y más probable resultado es que mi botella simplemente flote en los océanos de este mundo por toda la eternidad, y nadie lea jamás mi trágico relato. Pero existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que mi botella sea arrastrada hacia uno de los vórtices que conectan este mundo con el nuestro, y mi mensaje llegue a manos de alguien que busque nuestro barco perdido. La última posibilidad depende de que la teoría del multiverso de Diego sea correcta. De ser así, mi relato podría llegar a una tierra completamente diferente donde el misterio de los mares nunca desapareció, o quizás ni siquiera existió. En cualquier caso, sé que las posibilidades de que mi nota llegue a alguien que pueda ayudar son ínfimas. Aún así, debo intentarlo, por el bien de Rachel, si no por el mío. Así que, si estás leyendo esto, por favor, envía ayuda, porque se nos acaba el tiempo.